Bienvenidos una vez Moondese a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas predilectas. QU Copyright Emociu Superíndice 3N Tenerlos por AQU. Yo soy, y estoy listísima para desvelarles hoy un tema que su copyright que los tiene a todos con el corazu Superíndice 3N a 1000. Hoy vamos a hablar de una de las parejas Moondese queridas y a la vez Moondese comentadas de la televisión Superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright lo que estuvene pensando, copyright secretos se esconden de truc ese de esa cúmica explosiva que vimos en Nerkenzi Kwai. Copyright hay de cierto en los rumores de reconciliación Superíndice 3N. Y lo ese importante copyright es lo que Can Yaman, el Galu N turco por excelencia, nos estuvo ocultando. Pues bien, prepúrense un cafecito turco bien cargado, porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de estos dos talentos. No vamos a confirmar ni desmentir nada de forma definitiva, pero les vamos a dar una visión Superíndice 3N Moondese profunda de su relación Superíndice 3N, de sus carreras y de algunos detalles que quizá ese no conozcan. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si les gusta el contenido que les traigo, no duden en dejarme un like y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Su apoyo es mi mayor motivación Superíndice 3N. Ahora vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Su romance en la pantalla en Nerkenzi Kwai fue simplemente múgico, una combinación Superíndice 3N perfecta de comedia, drama y sobre todo, mucha pasión Superíndice 3N. La química entre ellos era innegable y traspasó Superíndice 3 la pantalla, alimentando rumores y especulaciones sobre una posible relación Superíndice 3N en la vida real. Esa química, mis amores, no se crea de la noche a la más menos sana. Requiere de una conexión Superíndice 3N especial, de una complicidad que va ese ayu de las CU maras y los guiones. Y ellos, Demet y Can, la tenuan. La chispa era evidente y los fanáticos de la serie se enamoraron de la pareja, deseando verlos juntos no solo en la ficción Superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. ¿Y copyright para su Superíndice 3 realmente? Bueno, como suele suceder en estos casos, la verdad es un poco Moondese compleja. Hubo algo entre ellos. Eso es innegable. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo momentos, risas y complicidad. Pero la intensidad de su romance la presión Superíndice 3N de los medios y, quizá algunas diferencias personales, terminaron enfriando la relación Superíndice 3N. La fama, mis amores, es un arma de doble filo. Te da reconocimiento y oportunidades, pero también copyright N te expone a una presión Superíndice 3N constante, a la mirada inquisidora de los medios y a las expectativas del público. Y cuando una relación Superíndice 3N nace bajo ese escrutinio, es difícil mantenerla a flote. Dicho esto, Demet y Can siempre han sido muy discretos con su vida privada. Nunca han dado detalles explícitos sobre lo que sucedió Superíndice 3 entre ellos. Y eso es algo que hay que respetar. Sin embargo, a trabu copyright ese de sus acciones, de sus gestos y de algunas declaraciones sutiles, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber pasado. Esa discreción Superíndice 3N, esa elegancia al no exponer su intimidad, habla muy bien de ellos. Demuestra que son personas maduras y respetuosas, que saben diferenciar entre su vida profesional y su vida personal. Y aunque nosotras, las chismosas de corazu Superíndice 3N, querruamos saber todos los detalles, debemos entender que tienen derecho a proteger su privacidad. Una de las cosas que Moondese llamó Superíndice 3 la atención Superíndice 3N durante su tiempo juntos fue la fuerte conexión Superíndice 3N que tenuan. Se entendían con una mirada, se complementaban a la perfección Superíndice 3N, y parecían disfrutar mucho de la compau más menos ua del otro. Esto se reflejaba en la pantalla, donde su actuación Superíndice 3N era simplemente brillante. Esa conexión Superíndice 3N, esa sintonía que se palpaba en cada escena, es lo que hizo que Nerkenzi Kwai fuera un fenómeno Superíndice 3 meno mundial. Los fanáticos de la serie se identificaron con sus personajes, con sus alegrías y sus tristezas, y sintieron que eran parte de su historia de amor. Pero también copyright N agua tensiones. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su fama en ascenso,
a veces podía resultar un poco abrumador. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer muy independiente, con una carrera su superíndice 3 lida y una visión superíndice 3N clara de lo que quiere. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, pudieron haber generado algunos roces en su relación superíndice 3N. La personalidad, mis amores, es un factor clave en cualquier relación superíndice 3N. Y cuando dos personas tienen personalidades muy diferentes, es importante que aprendan a ceder, a comprometerse y a encontrar un equilibrio que les permita convivir en armonía. Ahora bien, ¿Q copyright es lo que Khan llaman nos estuvo ocultando? Esta es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y la respuesta, mis amores, es que probablemente nos es tu copyright ocultando mucho. Khan es un hombre muy reservado, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. No le gusta hablar de sus relaciones sentimentales ni de sus problemas personales. Esa reserva, esa cautela al hablar de su mismo, es parte de su encanto. Khan es un hombre misterioso, enigmático, que no revela todos sus secretos a la primera. Y eso a nosotras las chismosas, nos intriga a UNMUDS. Sin embargo, a Trabu Copyright S de sus entrevistas y de sus apariciones públicas, podemos intuir algunas cosas. Khan es un hombre ambicioso, que es muy enfocado en su carrera. Quiere triunfar a nivel internacional y es dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Esto implica pasar mucho tiempo fuera de Turquía, trabajando en diferentes proyectos y aprendiendo nuevos idiomas. Esa ambición superíndice 3N, ese deseo de superarse a sí mismo, es admirable. Khan no se conforma con lo que ya ha logrado, sino que siempre busca nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer como actor y como persona. También Copyright N es un hombre muy disciplinado, que se cuida mucho físicamente y que dedica mucho tiempo a entrenar. Esto se refleja en su impresionante físico, que lo ha convertido en uno de los galanes mundos deseados de la televisión superíndice 3N turca. Esa disciplina, ese compromiso con su salud y su bienestar, es un ejemplo para todos nosotros. Khan demuestra que con esfuerzo y dedicación superíndice 3N se pueden alcanzar grandes metas, tanto en el plano físico como en el personal. Pero detrás de esa imagen de hombre fuerte y seguro de sí mismo, se esconde una persona sensible y vulnerable. Khan ha pasado por momentos difíciles en su vida, y ha aprendido a lidiar con la presión superíndice 3N de la fama. No siempre ha sido fácil para con diéresis copyright L, pero ha sabido mantenerse firme y seguir adelante. Esa sensibilidad, esa capacidad de mostrar sus emociones, es lo que lo hace a UNMUDS humano y cercano. Khan no tiene miedo de mostrarse tal como es con sus virtudes y sus defectos, y eso es algo que lo hace a UNMUDS atractivo. ¿Y Q copyright hay de los rumores de reconciliación superíndice 3N con Demet Özdemir? Bueno, a Q es donde las cosas se ponen interesantes. En los últimos meses, se ha especulado mucho sobre un posible acercamiento entre ellos. Se les ha visto interactuar en redes sociales intercambiando likes y comentarios. Incluso se ha rumoreado que han estado hablando por telecopyright fono. Esas interacciones, esos pequeños más menos os gestos que parecen insignificantes, son los que alimentan la esperanza de sus fanúnticos. ¿Serú que aún queda una chispa entre ellos? ¿Serú que el destino les tiene preparada una segunda oportunidad? ¿Pero significa esto que van a volver a estar juntos? La verdad es que nadie lo sabe. Demet Özdemir estuvo felizmente casada con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, y Khan Yaman parece estar enfocado en su carrera internacional. Sin embargo, nunca se puede descartar nada en el mundo del espectáculo. El amor, mis amores, es impredecible. A veces nos sorprende cuando menos lo esperamos, y otras veces nos arrebata lo que mundos queremos. Pero lo importante es mantener la esperanza y creer en la magia del destino. Lo que es cierto es que entre ellos siempre habrá una conexión superíndice 3N especial. Compartieron momentos inolvidables juntos, y crearon una magia que difícilmente se pueda replicar. Y eso es algo que siempre los unirá de cualquier relación superíndice 3N sentimental. Esa conexión superíndice 3N, ese vínculo que trasciende el tiempo y la distancia, es lo que los convierte en una pareja inolvidable. Aunque no vuelvan a estar juntos como pareja, siempre serán recordados como los protagonistas de una de las historias de amor apasionantes de la televisión superíndice 3N turca.
En definitiva, Demetuz Demir y Can Yaman son dos figuras fascinantes, llenas de talento y carisma. Su historia juntos es un ejemplo de CU superíndice 3 mola fama, la pasiu superíndice 3n y las diferencias pueden influir en una relación superíndice 3n. Y aunque no sepamos con certeza QU copyright es lo que nos estuvo ocultando Can Yaman, podemos estar seguros de que su vida estuvo llena de sorpresas y emociones. La vida, mis amores, es como una telenovela. Siempre hay giros inesperados, secretos ocultos y amores prohibidos. Y nosotros, los espectadores, no podemos hacer otra cosa que disfrutar del espectáculo. Pero volviendo a Can Yaman, es importante recordar que su ambicio superíndice 3n y enfoque en su carrera no deben ser interpretados como una falta de interu copyright, ese en el amor. Kizu ese simplemente estu en una etapa de su vida en la que prioriza sus metas profesionales. Y eso no lo convierte en una mala persona, ni en un hombre fruo. Simplemente tiene sus propias prioridades y estu siguiendo su propio camino. Además de ese, no olvidemos que la presión superíndice 3n de los medios y la opinión superíndice 3n pública pueden ser abrumadoras. Kizu Sekan prefiere mantener su vida sentimental en privado para protegerse a sí mismo y a la persona con la que es tu copyright saliendo. Y eso es totalmente comprensible. Todos tenemos derecho a proteger nuestra intimidad, especialmente cuando estamos expuestos al escrutinio público. Y en cuanto a Demetuz Demir, su matrimonio con Oyuzhan Koupárrafo parece ser su superíndice 3 lido y feliz. Se les ve enamorados y compenetrados, y eso es lo muy de ese importante. Aunque siempre habrá quien especule sobre un posible reencuentro con Can Yaman, lo cierto es que Demet ha encontrado la felicidad en su matrimonio. Y eso es lo que importa al final del dúa. Que cada uno encuentre su propio camino y sea feliz a su manera. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado descubriendo algunos secretos de Demetuz Demir y Can Yaman. Recapitulando un poco, hemos hablado de su romance en Erkenci-Kwai, de la química innegable que tenuan, de las tensiones que pudieron haber surgido entre ellos, de la personalidad reservada de Can Yaman y de los rumores de reconciliación superíndice 3n. En resumen, hemos intentado desentrar más menos un poco el misterio que rodea a esta pareja tan querida. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de Demetuz Demir y Can Yaman? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué copyright otros secretos creen que nos estu ocultando Can? Du copyright geme sus comentarios abajo, que los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos nuevamente a darle like a este vídeo si les gusta superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos.